ministerio. El punto de partida aparece, ¿verdad?, la instrucción Ministeria Quaedam del 15 de agosto de 1972 con el Papa Pablo VI, y dice lo siguiente: la Iglesia instituyó ya en tiempos antiguos algunos ministerios para dar debidamente a Dios el culto sagrado y para el servicio del pueblo de Dios, según sus necesidades. Con ellos se encomendaba a los fieles para que las ejercieran, ¿verdad?, estas funciones litúrgico-religiosas y de caridad en conformidad con las diversas circunstancias. Estos ministerios se conferían muchas veces con un rito especial, mediante el cual el fiel, una vez obtenida la bendición de Dios, quedaba constituido dentro de una clase o un grado para desempeñar una determinada función eclesiástica. Vamos a desarrollar esta primera parte. En este documento, ¿verdad?, Ministeria Quaedam del año de 1972, se habla de los ministerios en general. Aún no toca de manera particular, ¿verdad?, el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión, pero ya nos da una pauta. Ya nos dice, ¿verdad?, que hay ciertas personas que son instituidos ministros para un servicio especial en la iglesia. Y aparte nos va a dar, ¿verdad?, dice que muchas veces se confería mediante un rito que le llamaban, ¿verdad?, a este rito ordenación. Se ordenaba ministro, algo que ya cambió con el Concilio Vaticano II, y se habla de institución. Da un paso, un giro muy profundo. Vamos a ver en estos inicios cómo había diferentes ministerios que se desarrollaban. Antes hablaban, ¿no?, ¿verdad?, de órdenes menores y de órdenes, ¿qué?, mayores. Y vemos, y dice, la antigua orden mayor del subdiaconado y las antiguas 4 órdenes menores. ¿Cuáles son las órdenes menores? El hostiario, el lectorado, el exorcista y el acolitado. Sí. Son las órdenes que antes existían. Antes no había ministros extraordinarios de la comunión, ¿verdad? Pero ya empieza a dar una pequeña pauta. Dice este documento de Ministeria Quaedam que de estos 4, ¿verdad?, ministerios se va a reducir solamente a 2: al ministerio del acolitado y del lectorado. Va a desaparecer el hostiario, va a desaparecer el exorcista, va a desaparecer, ¿verdad?, el hostiario, y desaparece también la orden mayor del subdiaconado. Antes del Vaticano II se decía, se ordenó lector, se ordenó acólito, pues se llamaban órdenes menores. Hoy en día se habla de instituir lectores o acólitos. Ya no se habla de una ordenación, sino de una institución. Vamos a ver cómo estos ministerios, ¿verdad?, que se iban desarrollando posteriormente, solamente eran ministerios transitorios. Y solamente estos ministerios se conferían para aquellos que estaban estudiando para ser, ¿qué?, sacerdotes. Antes el laico no tenía esta participación. Vamos a ver cómo con el Concilio Vaticano II va a dar un giro muy enorme. Dice: las casadoras se conocían con el nombre de órdenes menores, se llamaron adelante ministerios. Desaparecen las órdenes menores. Un punto muy a favor. Los ministerios pueden ser confiados a seglares, de modo que no se consideren como algo reservado a los candidatos al sacramento del orden. Dicen: ahora el ministerio se va a poder dar también a los seglares, a los laicos, no solamente al joven que está estudiando, ¿verdad?, para algún día consagrarse sacerdote. Los laicos también deben participar. Los ministerios que deben ser mantenidos en toda la iglesia latina, adaptándolos a las necesidades actuales, son 2, a saber, ¿cuál? El del lector y el del acólito. Las funciones desempeñadas hasta ahora por el subdiácono quedan confiadas al lector y al acólito. Otro punto:
se marcan detalladamente las funciones del lector y del lector instituido y del acólito. Este documento de ministerio puede decir, las funciones del lector son estas, las funciones del acólito son estas. Ya va a determinar, ¿verdad?, de una manera más profunda cuáles son las tareas de cada uno de estos ministerios. La institución del lector y del acólito, según la venerable tradición de la iglesia, se reservaba a los varones, pero hay una excepción y dice, sin embargo, si la iglesia lo deseara y pareciera conveniente, puede haber también mujeres. Sí. Dando un paso más, vamos a pasar de este documento que se llama Ministerio Aquedam a otro documento, ¿verdad?, que se llama Immense Caritatis, que es un año después del año de 1973. Aquí sí ya nace el ministerio, ¿verdad?, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. A ver, levante la mano, ¿quién lo ha leído? Bueno, seguimos mejor. Dice además, del 29 de enero de 1973, del Papa Pablo VI, que ha dispuesto la institución del MEC, Ministros Extraordinarios de la Comunión. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones para que exista un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Vamos a ver cuáles son. Porque muchas veces estamos confundidos, ¿verdad? Y decimos que el ministro, pues es, ¿verdad?, un lujo en la parroquia. ¿Qué es un ministro? ¿Cómo debe surgir el ministro? Uno, ¿cuándo falta un ministro qué? Ordinario. Por eso el ministro de la Sagrada Comunión es extraordinario, ¿verdad? Cuando el ministro ordinario no puede desarrollar esta función, entonces surge el ministro extraordinario de la comunión. Este punto es muy básico. El ministro extraordinario de la comunión no va a ser, ¿verdad?, un sustituto. No va a sustituir al ministro ordinario, sino va a ser ¿qué? Un colaborador. No va a sustituir al sacerdote, no va a sustituir al padre. Simplemente él va a ser un colaborador. Porque vemos muchos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión que decimos, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad?, casi el vicario, ¿verdad?, de la parroquia. Entonces hay que tener este aspecto muy claro. Otro punto, ¿cuándo debe surgir también un ministro de la Sagrada Comunión? Cuando la dificultad para el ministro ordinario para cumplir personalmente su ministerio en relación a la comunión a los enfermos, es decir, cuando en una parroquia hay muchos enfermos, ¿verdad?, y el padre no puede llegar a todos los enfermos, ahí es cuando también debe surgir un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión para ayudar al sacerdote a llevar la comunión a los enfermos de la comunidad. Punto 3. Una participación numerosa de fieles que haga demasiado tardada la distribución de la Sagrada Comunión en la celebración. Es decir, cuando a veces tenemos celebraciones en las cuales hay demasiadas personas, ¿verdad? Imagínense, sobre todo en esta fiesta que nos acercamos a la gran fiesta de las fiestas, a la Pascua, y el sacerdote no se da abasto daría abasto, pero sería muchísimo tiempo para dar la comunión a los fieles de esas celebraciones donde acude, ¿verdad?, muchísima gente. Entonces, también es una gran tarea del ministro extraordinario de la comunión. El ministro ayuda al sacerdote, ¿verdad?, a dar la comunión a la comunidad. Del ministerio de la iglesia nace la llamada a todos los miembros del cuerpo místico para que participen activamente en la misión edificada del pueblo de Dios en una comunión orgánica según los diversos ministerios y carismas. Basándonos un poquito en aquella cita bíblica de 1 de Corintios, ¿verdad?,
12 del 1 al 12 y siguientes, ¿verdad? Donde nos habla un poquito del cuerpo místico de Cristo, cómo tenemos nosotros que vivir en comunión. Y es un punto que no se ha tocado mucho sobre el ministro extraordinario de la comunión. ¿Por qué se le llama ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Simplemente porque tiene que dar la comunión. Podríamos llamarle un repartidor de hostias. ¿A qué está llamado el ministro sagrado de la comunión? Extraordinario de la Sagrada Comunión. A eso mismo, a ser un agente de comunión. No se puede concebir, ¿verdad?, a una persona que ha pedido el ministerio extraordinario de la comunión cuando en su parroquia no hace comunión. Si es la primera persona, ¿verdad?, que está en conflicto con el párroco o en conflicto con los demás grupos, no hay comunión. El ministro extraordinario de la comunión no solamente es su tarea dar el pan consagrado, sino también un aspecto muy importante de la Eucaristía es hacer ¿qué? Comunión. Por eso es una gran tarea del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, que es un agente de comunión en la comunidad. Imagínense, si el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión se dedica a hacer chismes, ¿verdad?, en la misma comunidad, y en vez de unir a la comunidad la divide, ¿es un agente de comunión? No es un agente de comunión. Si el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión refuta el magisterio de la iglesia, ¿es un agente de comunión? Si refuta lo que el obispo, ¿verdad?, manda a nivel diocesano, ¿es un agente de comunión? Pues no, ni mucho menos, ¿verdad? Sobre todo cuando muchas veces no hace lo que el párroco, ¿verdad?, determina en la parroquia y dice, ¿y yo por qué no voy a obedecer? Además, yo estoy instituido ministro extraordinario de la comunión. Porque muchas veces este ministerio se ve como un poder. Es un rasgo muy fundamental de este ministerio extraordinario de la comunión, en que el ministro es un agente de comunión en la parroquia. Es necesario tener presente la urgencia y la importancia de la acción apostólica de los fieles laicos en el presente y en la cultura de la evangelización. Me refiero en este aspecto, ¿verdad?, sobre todo a muchos documentos, ¿verdad? Lumen Gentium, Christi Fidelis Laici, ¿verdad? Evangelii Nuntiandi, que nos habla mucho de la participación del laico, que por ese compromiso del bautismo tienen que participar en la tarea evangelizadora, tienen que participar en las tareas de la iglesia. Hay un sínodo, ¿verdad? Me gustó muchísimo lo que este sínodo, ¿verdad?, afirma, dice, en 1987. Como el Espíritu ha continuado a rejuvenecer la iglesia, suscitando nuevas energías de santidad y de participación en tantos fieles laicos, esto es testimoniado, entre otras cosas, por el nuevo estilo de colaboración entre sacerdotes religiosos y fieles laicos, por la participación activa en la liturgia, en el anuncio de la palabra de Dios y en la catequesis, compromiso laical. El compromiso que debe tener el laico ante las tareas de la iglesia. Y el compromiso que debe de tener el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. No sé hasta qué punto, yo creo que nos falta un poquito trabajar ese aspecto, pero sería bueno dar una catequesis presacramental al enfermo, porque muchas veces llegamos y el enfermo no sabe lo que va a recibir. Dar una catequesis presacramental al enfermo que va a recibir la unción de los enfermos. Y yo creo que estos aspectos nos faltan. ¿Y a quién le toca? A los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. La catequesis misma a la familia del enfermo. Son aspectos que nos ayudarían, ¿verdad?, a que la persona que va a recibir el sacramento entendiera el sacramento que va a recibir.
Son interesantes los aportes. Aparece otro documento, ¿verdad? Redención y Sacramentum, del 25 de marzo del año 2004, más actual. Y nos dice en el capítulo 7 de los números, son muy importantes estos 6 números, del número 154 al número 160. Y nos va a decir, habla de los ministros extraordinarios de los fieles laicos. El sacerdocio ministerial no se puede sustituir en ningún modo, lo que yo les decía. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión no puede sustituir al sacerdote, solamente es colaborador. Los asistentes pastorales no asuman aquello que propiamente pertenece al servicio de los ministros sagrados. Luego el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión acompaña al sacerdote, ¿verdad? Y a veces el sacerdote tiene mucho trabajo y ya casi le dice el ministro extraordinario: padre, ya la última, déjemela, ya casi sé lo que dice, ¿verdad? Descanse usted, ¿verdad? Mientras yo, si quiere, celebro, ¿verdad? No se puede, no se puede. Nunca es lícito a los laicos asumir las funciones o las vestiduras del diácono o del sacerdote, ¿verdad? Por eso se ha determinado que el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión no porte el alba. Ustedes son laicos. Es más, está en la misma procesión el día domingo cuando participan de la Eucaristía. Ustedes no deben de participar, ¿verdad?, con el equipo litúrgico. Ustedes tienen que salir de la comunidad, porque ustedes son de la comunidad. Un aspecto muy importante. Dice los números del 154 al 160. Solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en persona Christi, persona de Cristo. De donde el nombre del ministro de la Eucaristía solo se refiere al sacerdote, ¿verdad? Ustedes no son ministros de la Eucaristía. Ustedes son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Solo se refiere, también en razón de la Sagrada Ordenación, los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión son ¿quién? El obispo, el presbítero y el diácono. El obispo diocesano puede delegar también otro fiel laico como ministro extraordinario, ya sea por ese momento, ya sea para un tiempo determinado, recibido en la manera debida a la bendición. Ustedes saben, ¿verdad?, que puede surgir, o sea, el ministerio que les van a dar el día de hoy es un ministerio, ¿verdad?, permanente. No sé, señor obispo, ¿verdad?, no sé si hay leyes aquí en la diócesis, pero algunas diócesis determinan, ¿sabes qué? Tu ministerio va a ser por 3 años, por 5 años, por 6 años. No más de 10 años. Algunas diócesis así lo determinan, ¿verdad? O se le da un año sabático para que descanse y otra vez regrese, ¿verdad?, a desarrollar esa función de ministro. Este ministerio se entiende conforme a su nombre, en sentido estricto. Este es ministro extraordinario de la comunión, pero no ministro especial de la Sagrada Comunión, ni ministro extraordinario de la Eucaristía, ni ministro especial de la Eucaristía. Con estos nombres es ampliado indebidamente y propiamente su significado. Ya lo veíamos hace rato. El número 157 dice: si habitualmente hay un número suficiente de ministros sagrados también para la distribución de la Sagrada Comunión, no se pueden designar ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En tales circunstancias, los que han sido designados para este ministerio no lo ejerzan. Repruébese la costumbre de aquellos sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión, encomendando esta tarea a los laicos. Un aspecto muy importante de nuestras celebraciones diocesanas, ¿verdad?, que pudiera haber. Entonces hay muchísima gente, habemos muchos concelebrantes. Mientras no se agoten los concelebrantes para dar la comunión, no pueden participar los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y podrán decir: padre, ya me hicieron venir de lejos, ya pagué mi pasaje y hasta quedamos viendo al mar y no voy a participar, padre. No. Mientras haya sacerdotes,
no participa el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. El número 158 dice: el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono. Cuando el sacerdote está impedido por enfermedad, edad avanzada o por otra verdadera causa, o cuando es tan grande el número de los fieles que se acercan a la comunión, que la celebración de la misa se prolongará demasiado. Lo que yo les decía ahora, cuando en una celebración de muchísimas personas, pues el ministro de la comunión puede ayudar a distribuir la comunión para que sea de una manera más rápida, dice. El número 159. Al ministro extraordinario de la Sagrada Comunión nunca les ha permitido delegar ningún otro para administrar la Eucaristía, como por ejemplo los padres, los hijos, sobrino, el esposo, la esposa, del enfermo que va a comulgar, dice. Por ejemplo, ¿sabe que yo soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Y dice, y está bien bueno el partido, mejor le voy a decir a mi hijo que vaya, no le gusta. Entonces no se puede hacer. Un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión no puede delegar a otra persona para que le dé la comunión. O por ejemplo, llega el ministro y el enfermo está durmiendo y le dicen al familiar: aquí le dejo ¿verdad?, el pan consagrado, y ya cuando despierte usted se lo da a su familiar. Tampoco se puede. Dice en el número 160: el obispo diocesano examine de nuevo la praxis en esta materia durante los últimos años, y si es conveniente la corrija o la determine con mayor claridad. El obispo le corresponde determinar, ¿verdad?, la vestimenta de ustedes, cómo van a vestirse. Algunos veo que portan cruz, algunos no portan cruz, algunos casi ya parecen obispos, ¿verdad?, con la cruz, ¿verdad? Ya casi cuando llegan con los enfermos dicen: a ver, ¿ves usted la cruz? Antes de que le dé la comunión. ¿Cuál es la vestimenta que va a usar el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Los años del ministerio, ¿para cuántos es? ¿Para cuántos años será el ministerio? ¿Verdad? Es algo que le compete al señor obispo. Vamos un poquito, ya vimos el aspecto, ¿verdad?, de la naturaleza, cómo surgieron. Vamos al aspecto de los lineamientos, a las normas. Espérense en crecer diariamente en su amor a la Sagrada Eucaristía. Un punto muy importante: el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es agente de comunión. Debe tener un gran amor por la Eucaristía, y debe tener un gran amor por la Eucaristía fuera de la celebración. Son los 3 puntos básicos que debe vivir un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Aquí nos habla del amor a la Eucaristía. No se puede concebir que un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión no vaya a misa el domingo. Imagínense, si él es el que tiene que dar testimonio de ese amor a la Eucaristía y no va a misa el domingo. Bueno, yo creo que aquí no pasa en la diócesis, ¿verdad? Por si pasa en otra diócesis, a lo mejor pasará. No se puede conseguir eso. Por eso el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión tiene que tener un gran amor a la Eucaristía. La idoneidad para ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, la idoneidad no solamente se basa al aspecto moral, de que sea una buena persona, no, sino que también pueda desempeñar de manera efectiva su ministerio. Imagínense, un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión que ya no puede caminar, en lugar de ayudar al enfermo, tendrán que ayudar a él, ¿verdad? Ya no puede desempeñar ese ministerio. Por eso tendrá que haber, ¿verdad?, algún reglamento que diga: ¿saben qué? Ante esta situación ya no puede recibir el ministerio, o a determinados años, ¿verdad? Algunos llevarán 30, no, espero no 30, estoy exagerando, ¿verdad? Pero a veces ya llevan muchos años de ministros, ya son ministros ad eternum, ¿verdad? Es decir, para siempre. Mirad este gran aspecto. Corresponde en primera instancia al párroco el grave deber no solo de seleccionar, sino también de preparar debidamente a los fieles designados.
Yo pienso, mi manera de pensar, que dentro de los grupos que tenemos en la parroquia, el grupo que merece más atención, espero que no me vean feo los demás grupos, pero son los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, porque desempeñan una tarea muy profunda en la parroquia. Son los que deben meter paz, ¿verdad?, en nuestra comunidad. No solamente es cuestión de ir a repartir, ¿verdad?, el pan consagrado, no, es algo más. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión debe llevar un vestido litúrgico, quizá tradicional en la región, o un vestido que no desdiga de este ministerio y que el ordinario apruebe, es decir, que el obispo apruebe. ¿Cuál será la vestimenta, verdad, del ministro? Lo que yo les decía, no pueden usar vestiduras que utiliza el sacerdote, no se puede. Ni tampoco podemos ir con ropa, pues así, tan común, ¿verdad? Ya son personas adultas, ¿verdad? Pero que vayamos, ¿verdad?, de una manera digna a desempeñar nuestro ministerio. Al distribuir la Sagrada Comunión, consérvese la costumbre de depositar la partícula de pan consagrado en la lengua de los que reciben la comunión, que se basa en un modo tradicional de muchos siglos. Esa es la manera más adecuada, ¿verdad?, que la Iglesia ha conservado, aunque las conferencias episcopales en algunos lugares han determinado que se pueda dar la hostia, ¿en dónde? En la mano, pero se pide que mejor sea en la boca. Actos prohibidos a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. La comunión de los ministros extraordinarios de la comunión, que no se acerquen a la comunión, ¿verdad?, el domingo en la celebración, como si fueran, ¿qué?, concelebrantes, que ya se colocan ahí a un lado del altar y que ya están esperando que el Padre ya les dé la comunión. No, ustedes forman parte de la comunidad, no son concelebrantes. Su lugar es fuera del altar, no cerca del altar. Ejerce habitualmente su facultad, que solo es extraordinaria. Ya di los ejemplos, ¿verdad?, cuando el sacerdote no pueda por alguna causa grave, cuando haya mucha gente para comulgar, cuando los enfermos sean muchos. Tener acceso directo al sagrario. Un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión no debe tener acceso directo al sagrario. No puede. No se puede. Es más, el derecho canónico también lo dice. No se puede, ¿verdad? Que ya llega el ministro, ¿verdad? Pues aquí yo me pongo de acuerdo, el sacerdote que ni siquiera sabe, o ya mejor ya le saco duplicado a la llave, ¿verdad? Y a la hora que yo quiera, llego al sagrario, abro el sagrario y ya me las llevo. No se puede. Vamos a ver más adelante cómo tiene un significado el que el ministro también de la Sagrada Comunión participe de la Eucaristía y ese pan que se ha consagrado se lleve a los enfermos. No crean que solamente es hacer las cosas porque las tengamos que hacer. Quien cuida de la iglesia oratorio ha de proveer que se guarde con mayor diligencia la llave del sagrario en el que está reservada la Santísima Eucaristía. Código de Derecho Canónico, canon 978, párrafo 5. Guardar la Sagrada Eucaristía en sus casas. A nadie le está permitido conservar en su casa la Santísima Eucaristía o llevarla consigo en los viajes, a no ser que lo exija una necesidad pastoral y observando las prescripciones dictadas por el obispo diocesano. Código de Derecho Canónico, igualmente, canon 935. Por ejemplo, la misa en mi parroquia a mí me toca ayudar a las 7 de la mañana, pero yo voy a ir a visitar a los enfermos hasta las 12 del día. Y muchos pensamos y decimos, bueno, pues ya que me dé las hostias el Padre, mientras yo las pongo en mi casa, mientras voy a desayunar, me baño, después tomo otra vez las hostias y ahora sí ya me voy a llevar a los enfermos. No se puede. Directamente, cuando yo recibo el pan consagrado para la comunión, debo llevarlo directamente ¿a dónde? Al enfermo.
no podemos hacer, ¿verdad? Como el colectivo, ¿verdad? Paradas, ¿verdad? O por ejemplo, paso mientras al mercado y ya después, ¿verdad? Voy a ver a esta persona, voy a ver a mi comadrita y me pongo a platicar. Me tocaba dar la comunión. Es cierto, ya no voy a dar la comunión. No, directamente recibo el pan consagrado y directamente me voy a visitar a los enfermos. Cuando el ministro extraordinario lleva la Sagrada Comunión a los enfermos, irá directamente desde el lugar donde se reserva el Santísimo Sacramentado hasta el domicilio del enfermo. Por lo tanto, debe excluir cualquier actividad profana para evitar todo peligro de profanación y para guardar el sumo respeto al cuerpo del Señor. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deben seguir siempre el ritual para administrar la comunión a los enfermos, como se prescribe en el ritual romano. Es decir, yo creo que la mayoría de ustedes que son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión cuentan con su ritual. Bueno, espero que sí lo tengan y lo deben de tener, ¿verdad? Y deben respetar el rito que se encuentra en el ritual. Ya empezamos a sacar que la oración a San Charbel, que la oración a San Judas Tadeo, que la oración a los ángeles custodios. No, se tiene que respetar el rito que marca el ritual. Ok, ya empezamos, ¿verdad? A nuestra manera. No, padre, es que así está más bonito. No, es que ya está determinado el rito para desempeñar ¿verdad? La comunión a los enfermos. O simplemente, ¿verdad? Llevamos nuestras hojas, ¿verdad? No, les saco copias, ¿verdad? Ahí llevo mis hojas, las llevo aquí, las llevo con el enfermo. No, deben comprarse el ritual, que yo creo que ustedes ya conocen. Ojalá y lean, ¿verdad? Es un aspecto muy importante cómo hay que leer este libro, por ejemplo, en el decreto, los prenotanda, para que podamos entender qué es lo que nosotros estamos realizando. Me dice un ministro: padre, ¿cómo hago la hora santa? Ocupa tu ritual. El ritual tiene 2 esquemas para hacer horas santas, con la nueva aportación en los cuales se puede añadir la palabra de Dios. ¿Por qué no ocupas el ritual? Si sabían que el ritual tiene un esquema para hora santa, ¿no? No tiene 2 rituales, tiene 2 esquemas. Bueno, espero que sí lo sepan. Dice además: indicaciones prácticas para la distribución de la Eucaristía durante la celebración. Antes de la Eucaristía deben llegar a la parroquia y presentarse en la sacristía de la iglesia con suficiente antelación a la celebración litúrgica, ¿verdad? Entonces tienen que llegar más o menos con unos 20 minutos, media hora, 15 minutos, poder llegar antes de la celebración para que no lleguen corriendo, ¿verdad? Tienen que ver los vasos sagrados, que ya todo esté bien en su lugar. Padre, deme permiso para ver en el sagrario si hay hostias, ¿verdad? Entonces son los que tienen que ver todos esos aspectos. Le preguntas al ministro: ¿hay reserva? Dice: padre, es que no vi. Es la tarea del ministro de la Sagrada Comunión prever todos estos aspectos de nuestra celebración. Al igual, checar todos los vasos sagrados, ¿verdad? Que estén las hostias, ¿verdad? Ya en su lugar, el copón que tenemos que consagrar. Dice además: la cuidadosa preparación del pan y del vino eucarístico es importante. Deben vigilar que no deba quedar una gran cantidad de pan eucarístico después del rito de la comunión, y la sangre que quede después de la comunión debe ser consumida al final del rito por el sacerdote que preside la Eucaristía o por el diácono que lo acompaña. Las hostias consagradas que no hayan sido consumidas durante la comunión deberán ser guardadas en el sagrario una vez finalizada la Eucaristía, antes incluso de la bendición final. Esto es lo que nos marca, ¿verdad?, el ritual. Muchos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión dicen: padre, déjeme, yo purifico. ¿Pueden purificar? No pueden. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión no puede purificar. Solamente el sacerdote o el diácono. Los ministros extraordinarios no usan ornamentos sagrados, como dije, lo repito, para así distinguir su función de los ministros ordenados. Ellos deben más bien distinguirse por su vestimenta seglar, la cual debe ser siempre adecuada, sobria y digna.
Si en la celebración de la misa hay procesión, ¿verdad?, de entrada, ellos no participan. El ministro no participa. Recién al comenzar el rito de la fracción del pan, ellos se dirigen al presbiterio. Lo primero que hacen al llegar a él es una genuflexión a la Eucaristía. Antes de la comunión se quedan de pie a un lado, no en el altar o cerca del mismo, porque no son concelebrantes o diáconos. También ya lo expliqué. Son los primeros en comulgar, recibiendo la comunión solamente bajo la especie del cuerpo de Cristo, no sobre el pan y el vino. Después de hacerlo, reciben el ministerio ordenado del copón para distribuir la Eucaristía a sus hermanos. Los ministros extraordinarios de la Eucaristía deben demostrar reverencia por la comunión, ¿verdad? Entonces, si voy al sagrario, antes de tomar las hostias, hago la genuflexión sencilla, tomo el copón, ¿verdad?, lo llevo, al igual hago la genuflexión sencilla. Solamente cuando hay una exposición solemne, hago la genuflexión completa, como ustedes ya lo saben, ¿verdad?, ante la Eucaristía. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deben asegurarse que sus manos estén completamente limpias, así como abstenerse de ¿qué? De usar colonia, perfume o loción de afeitar o un fuerte olor a cigarro, ¿verdad? Entonces es un poco incómodo, ¿verdad?, cuando estás dando la comunión, ¿verdad?, para que vaya oliendo bien rico, ¿verdad?, te pones tu loción y no te das cuenta que cuando das la comunión, yo creo que ustedes lo han probado, ¿verdad?, pues es lo que nos pasa, que la hostia sabe a algo, a perfume. Hay que evitar este aspecto. Distribuye la Eucaristía según la práctica local establecida, ya sea en la boca o en la mano. Al distribuir la comunión, ellos respetarán el deseo de cada comulgante de recibir el cuerpo del Señor, sea en la mano o en la boca. Nunca deberán presentar el copón para que cada uno se sirva. Es decir, a ver, pues ahora yo nomás me voy a poner, y cada uno de ustedes, ¿verdad?, va a ir agarrando la hostia y va a ir comulgando. No se puede. El ministro, extraordinario de la Sagrada Comunión, debe dar la comunión a la persona. Al terminar de distribuir la comunión, los ministros extraordinarios entregan el copón al sacerdote o diácono o lo dejan sobre el altar encima del corporal. Cada uno hace una genuflexión y se dirige a la cadencia para limpiarse los dedos con agua antes de volver a su lugar en la asamblea. Ellos no purifican los vasos sagrados. Dice, indicaciones prácticas para la distribución de la Eucaristía a los enfermos, a los ancianos o impedidos. Es aconsejable que las visitas a los enfermos y a los confinados en su hogar se hagan inmediatamente después de la Eucaristía, para así mantener un balance entre la celebración parroquial y la persona atendida. Lo que yo les decía, es bonito cuando acaba la Eucaristía, recibo, ¿verdad?, hasta dice el Padre, por ahí me saludas a los enfermos, y es más, que les compartas la palabra de Dios de ese día. ¿Por qué? Porque la comunión que tú llevas al enfermo es prolongación del sacrificio que se ha realizado. No es algo diferente. Para realizar esta función, cada ministro extraordinario debe contar con el relicario donde llevará con dignidad y reverencia el cuerpo de Cristo, así como un ejemplar del ritual de la Sagrada Comunión fuera de la Eucaristía. Porque yo les decía, los instrumentos, entonces ya no debemos ocupar el purificador para poner ahí nuestra hostia, ¿verdad?, consagrada, o nuestro corporal, y ya nos la metemos aquí en la bolsa de la camisa y vámonos, ¿verdad? Entonces tendremos que tener nuestro relicario y también nuestro ritual. La Sagrada Eucaristía deberá ser entregada al ministro extraordinario por el ministro ordenado. Es decir, ¿quiénes debe dar el pan consagrado? El sacerdote. Está terminantemente prohibido que la sagrada forma sea sacada directamente del sagrario. Ya lo vimos. Una vez recibidas las hostias, las llevarán inmediatamente a los enfermos. También ya lo vimos. Al finalizar la distribución de la comunión, si han quedado hostias, estas deberán o ser consumidas por el ministro o ser regresadas de inmediato a la iglesia para que queden reservadas en el sagrario. ¿Sí? Entonces muchos decimos, me sobraron hostias consagradas, me sobró pan consagrado, ¿qué lo voy a hacer? Pues lo voy a poner en la sala.
Así sirve que le pongo mi vela, voy a hacer mi oración para que ya no vaya yo a la iglesia. No se puede hacer. Inmediatamente termino ese ministerio, o consumo el pan consagrado, o lo regreso a la iglesia. Para evitar que en nuestra casa ahora dirán: padre, pero si antes la Eucaristía era en las casas. Bueno, pero en otra época. Cada época es diferente, ¿sí? Hoy estamos en otro tiempo y, ¿verdad?, la situación es muy diferente. No deberán presentarse de imprevisto o ir a lugares donde la Sagrada Eucaristía pueda correr el riesgo de una profanación. Deberán instruir a las familias y personas que van a visitar sobre las razones de este servicio extraordinario. Lo que yo les decía, la catequesis, muy importante. Ojalá, ¿verdad?, hicieran un manual, ¿verdad?, sobre la instrucción presacramental al enfermo, a los familiares, sobre la instrucción, ¿verdad?, presacramental a la unción de los enfermos. A ver, cuando te vas a ungir, muchos hasta los enfermos se espantan, ¿no? Y ahora, padre, ya me estoy muriendo, ¿por qué me quiero ungir? Entonces hay que dar una catequesis, porque a veces damos el sacramento y muchas veces la persona no lo entiende. Finalmente deberán observar fielmente el rito que se ofrece en el ritual de la Sagrada Comunión fuera de la misa. El ministro extraordinario de la comunión no debe hacer, no visita a una persona si el ministro de la comunión está enfermo. Es decir, si tú como ministro de la comunión estás enfermo, ojalá y no visites a los enfermos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros enfermos tienen las defensas bajas, y si tú tienes, ¿verdad?, una gripe muy fuerte, puedes contagiarlo y lo puedes perjudicar. Entonces, mejor nos abstenemos, ¿sí? No prolongue la visita ni asuma el papel de consejero confidente. Otro aspecto muy importante, ¿verdad? Es al ministro, se va desde las 8 de la mañana y te queda a las 2 de la tarde y nomás va a visitar 5 enfermos. Padre, pues un enfermo por hora, ¿verdad? Y ya te empieza a platicar, y dices: sí, mira, ya casi le hago de sacerdote, casi los confieso, ¿verdad? Y ya casi le estoy dando todo, ¿verdad? No es consejero el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. No acepte que durante la celebración haya un televisor, un radio encendido, ni que haya ruidos en exceso. Entonces hay que evitar, cuando uno llega a la casa, decirle: ¿saben qué? Por favor, no voy a tardar mucho, apaguen por favor su radio, apaguen su televisión. Les pedimos que nos acompañen para regresar y darle la comunión a nuestro enfermo. No deje la hostia consagrada si la persona no puede consumir adecuadamente en aquel momento. Regrese otro día a visitarle, lo que yo les decía. No recibir algún pago por dicho servicio. Entonces, el ministerio que se les ha dado es gratuito, entonces podrán decir: bueno, pues les voy a cobrar. ¿Cuántos enfermos tengo? No, pues tengo 10 enfermos. Bueno, pues aunque sea da 20 pesos, ya tengo 200 pesos. Entonces voy a visitarlos terciando y así tengo 600 a la semana. Ojalá y no se vea, ¿verdad?, el ministerio como un negocio. Dice: no debe cobrarse, debe hacerse gratuitamente. Necesidad de una formación del ministro extraordinario de la comunión antes y durante su ministerio. Es interesante que la persona que va a recibir el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión tenga una preparación antes, próxima, remota, y durante su ministerio. Su formación sobre qué debe de conocer, ¿verdad? Y ojalá y también en nuestras diócesis tengamos ya un trabajo donde ya estén especificadas las materias que tiene que ver la persona antes de acceder al ministerio. ¿Qué debe de conocer un ministro? Básicamente, ¿qué? Liturgia fundamental. Debe conocer liturgia fundamental. ¿Qué debe de conocer? El tratado de la Eucaristía. Si un ministro no conoce qué es la Eucaristía, ¿verdad? Y muchas veces tenemos nociones muy tristes de la Eucaristía. Por ejemplo, dice: padre, pues póngame usted la hostia aquí porque aquí tengo dolor. Entonces el ministro, me di cuenta que el ministro le ponía la hostia a los enfermos donde tuvieran el dolor, sin la cabeza, sin el pecho o en el estómago. La Eucaristía no es algo mágico. Y si no sabemos Eucaristía, este tratado, vamos a cometer muchos errores. Esto a lo mejor porque llevamos arrastrando, ¿verdad?, lo que antes se hacía con las reliquias de los santos, ¿verdad? Que las reliquias se ponían en los enfermos y se pedía la curación. Y cuando a veces no había reliquias, se ocupaba también
la hostia consagrada, pero ya eso ha pasado. Dice el ritual de la comunión, fuera de la celebración, que el pan consagrado, ¿verdad? Cristo confió a su esposa, la iglesia, la Eucaristía. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Dígame. Alimento espiritual y prenda de vida eterna. El aspecto pascual. Son los dos aspectos importantes de la comunión. Y si no los conocemos, vamos a hacer cada barbaridad cuando vayamos a visitar a un enfermo, porque muchas veces no sabemos. El ministro sagrado de la comunión debe saber puntos básicos sobre liturgia fundamental, sobre la Eucaristía, y debe de conocer algunos puntos de la eclesiología para poder comprender su ministerio como laico. Porque si no comprende estos tres elementos básicos, ¿verdad? Además de otros puntos, pero los básicos que debe comprender el ministro, no va a saber qué onda. Dice al ministro: oye, traen el corporal. ¿Cuál, padre? ¿El mantelito más grande? Si no sabemos, el ministro, ¿cómo va a desempeñar su ministerio? Es muy importante el papel del párroco, quien como pastor, coordinador y ejecutor del plan pastoral diocesano tiene su responsabilidad en el acompañamiento de los ministros laicos. Quisiera con esto ya terminar, ¿verdad? Le pedí al padre Daniel que terminara 10 minutos antes para que se prepararan para la celebración. Yo creo que es un gran reto, ¿verdad? Que hoy esta celebración sea un gran reto de que ustedes estudien, que agarren su ritual, pónganse a leer, ¿verdad? Ahí en las primeras páginas, en la primera página donde dice decreto, nos va a dar la pauta para entender muchas cosas. Los prenotanda también, ¿verdad? Y que a lo mejor se organizaran de tal manera que pudieran tener una formación específica para el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. ¿Para qué? Para responder a esta necesidad y a este gran servicio. Pues de antemano agradezco su atención, ¿verdad? A mis hermanos sacerdotes, a las religiosas y a los laicos, y que Dios, ¿verdad?, en este día les conceda la gracia de poder desempeñar este ministerio, ¿verdad?, con muchísimo amor.